Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre unos puntos que son bien importantes en la agenda. Hay muchos, les he comentado y nuestros expertos así lo han señalado también, que estamos en el marco de una guerra que jamás habíamos visto. Es una guerra no convencional, una guerra de narrativas, una guerra de desinformación, una guerra donde los límites no existen y pareciera que va a ser permanente, tal cual como también lo habíamos advertido en el libro La Guerra Infinita, que ustedes pueden conseguir en cualquier lugar de venta, porque creo que vale la pena leerlo en estos momentos. Hay una gran cantidad de hechos que vamos a analizar. El primero de ellos tiene que ver con lo que está pasando aquí en Estados Unidos y que hay una interpretación, una venta. Recuerden que se está construyendo narrativas, se están construyendo unas nuevas verdades, lo que se llama, algunos lo llaman la posverdad, nosotros lo llamamos alternativas de realidad, que son usables al momento en el que se empiezan a desarrollar los eventos para que no ocurra lo que algunos quieren que no ocurra. En el caso de los Estados Unidos, y ese es el primer punto, y ya vamos a empezar con la discusión. Antes quiero saludar a nuestros maravillosos moderadores. Le mando un abrazo gigante a la hermosa María Isabel Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te mando mil bendiciones. Arelis Alvarado, Lisbeth Ramírez y todos los que están conectándose hasta ahora a través de nuestro super chat, que es el más inteligente de la red. También quiero saludar a todos nuestros amigos de Twitter o X, al igual que todas nuestras redes sociales. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, los invito para que lo hagan a esta hora y también activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Es muy importante saber la verdad, aunque muchas personas no quieren saber la verdad, porque la verdad a veces es dolorosa y prefieren vivir alejados de la verdad en una burbuja y no enterarse. Pero nosotros por acá les vamos a informar con eventos. Recuerden que en nuestro caso señalamos que los hechos matan los relatos. Y eso es lo que estamos haciendo acá, tumbando narrativas y explicándoles a ustedes desde nuestra perspectiva qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el caso del juez José Cano, quien está al lado de una persona que está siendo acusada en estos momentos por delitos que tienen que ver con el uso y la tenencia de armas en una situación legal que no era la situación legal que se requería para tener un arma. Pero lo más insólito de este asunto, y ya lo hemos tocado en otras oportunidades, es que el juez demócrata José Joel Cano, vivía con un miembro del Tren de Aragua. Fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos por estar protegiendo a un miembro del Tren de Aragua y por estar obstruyendo todo el sistema de justicia de los Estados Unidos. Este tema ha sido realmente impactante para el sistema de justicia, tomando en cuenta el hecho de que hay un basamento, una base sólida. Nosotros los invitamos para que vean en nuestro blog Venezuela Política, pasen por allí y se van a dar cuenta que hemos publicado casi el 80% de la evidencia. Nos han emitido una alerta, como de costumbre, porque no se puede divulgar el resto de la evidencia debido a que es horrible. Pero este hombre que ustedes van a ver en pantallas, Cristian Ortega López, miembro del Tren de Aragua, vivía en la casa del juez demócrata Joel Cano, y a raíz de esta desaveniencia con la justicia, este hombre tuvo que renunciar. Esa ha sido tal vez una de las noticias más impactantes que ha ocurrido en los Estados Unidos, porque eso podría significar, entre otras cosas, que la justicia ha sido tocada por el crimen. Obviamente es un caso en particular de hoy, hay otro adicional
y ya lo vamos a ver, pero este en particular es muy importante porque hay que entender la naturaleza del problema. Repito, Cristian Ortega López, que ustedes ven con el ex juez ahora, el señor José Joel Cano, renunció a ser juez y fue sancionado por la Corte Suprema de Justicia de Nuevo México. Él no va a poder seguir ejerciendo ningún cargo de juez por haberle dado un espacio a este individuo que es presuntamente miembro del Tren de Aragua y estaba utilizando armas para lo cual no tenía permiso porque él es ilegal y adicionalmente a ello, pues el gobierno de los Estados Unidos ha señalado que este individuo también gozó de la protección de la esposa del juez, Nancy Cano, y de la hija April Cano. La esposa Nancy Cano también fue arrestada por las autoridades de los Estados Unidos. El FBI ha dado a conocer esa información, señalando que caerá sobre este hombre todo el peso de la justicia. Pero en paralelo también hubo el arresto de otra juez y en este caso fue en Milwaukee. ¿Por qué? Porque también estaba obstruyendo la justicia, amparando lo que el gobierno ha dicho es el crimen organizado, y tomamos la nota directamente del director del FBI, el señor Kash Patel, que anunció que el FBI arrestó a la juez Hannah Duggan, ella es de Milwaukee, de Wisconsin, por cargos de obstrucción a la justicia luego de la evidencia que se presentó contra la juez Duggan porque estaba obstruyendo el arresto de la inmigración ilegal que estaba la autoridad en ese momento ejecutando. Ellos creen, y el señor Patel ha señalado, que la juez Duggan intencionalmente redirigió a los agentes federales fuera del servicio de la Corte para proteger a Eduardo Flores Ruiz, un individuo ilegal que estaba evadiendo el arresto. Esto tiene que verse muy, pero muy profundamente y por eso quiero invitarlos para que ustedes opinen al respecto. Estamos frente a un proceso en el que la justicia se está entregando o está siendo permeada por el crimen organizado. Vaya que es difícil. Y en este sentido, y quiero conectar este punto porque vamos a darle la bienvenida a Javier Bonilla. Él es periodista y ha seguido muy de cerca porque es uruguayo y brasilero y nos va a traer los últimos detalles, porque lo que le estamos hablando, que el juez decide apoyar el crimen organizado en Estados Unidos y hay dos jueces que están siendo arrestados por el FBI por estar apoyando y por evitar que la justicia se cumpla. En el caso de Brasil es diferente. Allá hay un juez todopoderoso llamado el señor Alexandre de Moraes. Y aunque mucho les parecía alguna historia inventada, no fue así. El expresidente Jair Bolsonaro está en una unidad de cuidados intensivos y el juez de Moraes envió para una citación de la corte a una persona, y esto no solamente que espantó a la gente que sabe lo que es el sistema de justicia y cómo debe medianamente plantearse una acusación de esta naturaleza, pero eso no ocurrió allá y el juez de Moraes citó en una unidad de cuidados intensivos al expresidente Jair Bolsonaro. Así que vamos a tocar este tema porque estamos hablando del mismo problema, pero en dos situaciones geográficas diferentes. Javier Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros para darnos tu opinión sobre esto. Buenas noches, buenas tardes en Nueva York, acá ya es de noche en Montevideo. Estoy en este momento, no estoy ni en mi casa ni en mi oficina, estoy en una confitería de la terminal de ómnibus. Para los golosos es una verdadera tentación. Y bueno, no, hablando en serio, lo de Brasil es horrible.
Lo de Brasil ya ha pasado todas las barreras, todos los semáforos, porque no es solo este juececillo de cuarta categoría, Alexandre de Moraes, sino que es todo o casi todo el Tribunal Supremo y todo el Tribunal Supremo Electoral también. Hay otros jueces, está la doctora Carmen Lucia, el doctor Barroso, que ahora iba a ir a Europa con la comitiva del Papa, que lo vemos cantando música country en fiesta de conocidos y acaudalados legisladores, digo, o sea, y todos dicen lo mismo, todos evitamos el golpe, Bolsonaro malo, feroz, feo. La cuestión es que el hombre, después de una operación de 12 horas y media, y es la cuarta creo que tiene después del atentado, que nunca se aclaró, porque aquel señor que lo hizo, el juez de Fora, Adelio Hijo, fue enseguida declarado loco y le pagaron no se sabe quién los abogados más caros de Brasil. Bueno, esta operación fue muy seria y le entra como vehículo por su casa, pasando por todos los controles, una alguacil del Tribunal Supremo y le dice directamente que le firme un apercibimiento de que el abogado de él va a contestar las acciones judiciales en 5 días, sin mediar mayores gentilezas. Realmente Bolsonaro tuvo un comportamiento, digamos, bastante caballeresco, duro, firme, y le explicó todo lo que estaba violando a nivel de derechos civiles esa señora, pero bueno, igual se llevó a cabo, ¿no? Igual se llevó a cabo, cayó bastante más que mal en muchos estamentos, incluso en algunos del oficialismo, pero la cosa no se detiene, la cosa no se detiene, y ahora, por ejemplo, hubo algún otro hecho disparatado, como que el gobierno quiso premiar una cartilla para ayudar a consumir drogas y a huir de la policía, los adictos, y si la prensa no sacaba un resumen de lo que estaba pasando, ya iba a ser distinguido con X cantidad de millones de dólares. Millones de dólares que el gobierno brasileño está gastando sin ton ni son. Ahora, el correo, por ejemplo, estuvo meses sin llevar a cabo las entregas del programa de salud de sus funcionarios y en la semana pasada dejando de pagar a las empresas aéreas que llevan los correos por Brasil y por el mundo, porque había que pagarle a un artista muy conocido, muy mimado, ex ministro de Cultura de Lula y muy oficialista de él, Gilberto Gil, una gira de no sé si alrededor de unos 8 millones de dólares, una cosa así, la gira de despedida, ¿no? Todo se despide. La cuestión es que el correo entró casi en default por este disparate, ¿no? Pero siguen los disparates, porque el señor de Morales extorsionó al gobierno español, porque no le entregaron a un periodista exiliado, a Osvaldo Eustaquio, no se lo entregaron, y es lógico que no se lo hayan entregado, y entonces, ¿qué hizo? No le entregó a España un conocido mafioso búlgaro, traficante de drogas, que había sido aprehendido con 53 kilos de cocaína. Lo mandó a la casa. Y hizo saber a la embajada española, a la embajadora española, que si en 5 días no le contestaba, se mantenía el statu quo y no iba a entregar a este señor. Así no. Brasil está en un estado, digo Brasil, está parte de América Latina en ese estado, porque acá en Uruguay tenemos jueces que dicen estar de acuerdo con de Moraes en violar las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora, una fiscal ha pedido prisión para casi todos los jerarcas navales del gobierno, primero de Tabaré Vázquez por temas de derechos humanos de la dictadura que pasó hace 50 años, ¿no? O sea que es una bofetada de la gente del Partido Comunista que está dentro de las fiscalías a los moderados del Frente Amplio, como diciendo acá también mandamos nosotros. O sea, América está, que te digo la verdad, me alegró mucho Paraguay cuando le hizo saber al mundo que declaraba terroristas a Hamas, a Hezbollah y a la Guardia Islámica iraní, porque eso es un páramo en el medio de tanto disparate. Javier, también se supo el día de hoy que el presidente Collor de Mello había sido arrestado por delitos que tienen que ver con corrupción. Exactamente, fue arrestado Collor de Mello, no digo que sea la madre Teresa de Calcuta, pero tampoco es el culpable de todo lo que pasó en Brasil en los 90, como dicen los ingenuos o los no tan ingenuos. Fue detenido por consecuencias de la operación Lava Jato. El tema es que el propio actual presidente del Supremo Tribunal, que integra como estrella de Moraes, el doctor Barroso, ha dicho hace pocos días que está muy orgulloso de haber desactivado esa porquería de operación, así nomás lo dijo en Lava Jato,
y otros políticos han dicho que eso fue un atentado a la economía, que está bien pararla, etcétera, etcétera. Y han disculpado incluso a las empresas corruptas que han confesado la corrupción, como Odebrecht, como OAS, que acá en Uruguay hizo una acción por construir un gasoducto que jamás se construyó, por ejemplo. Le han pedido disculpas y bueno, ¿no? El único que queda que es culpable es Collor. Es bastante raro, ¿no? Como bastante raro es que el señor Lula le haya mandado un avión de la flota presidencial a la esposa de Ollanta y la haya asilado en Brasil contra el parecer técnico de muchos juristas locales, ¿no? Digo, es como un caballo desbocado, Brasil. Es como un caballo desbocado. En el caso de Odebrecht, hay que recordar también que el actual presidente y estuvo preso por Odebrecht, luego cambiaron la historia, pero te pregunto porque pues, el tema todavía no cierra. El tema no cierra porque Lula no es inocente. Lula fue liberado por un subterfugio jurídico vía Supremo Tribunal en el 2021 a raíz de que no habría sido juzgado geográficamente en el tribunal que le correspondía, pero nadie dice que es inocente, a no ser el anchorman de la Globo que le dijo usted no debe nada a la justicia. Digo, de Lula no es una blanca palomita, digo, como los políticos brasileños en un 90% no son blancas palomitas ni simpáticos gatitos, digo, pero el tema de Lula ya es una, como dicen en portugués, formación de cuadrilla, en español sería asociación para delinquir, tremendo, es tremendo, y aparte le ha dicho a sus allegados que se considera candidatazo para el 2026, lo cual complica las expectativas de mucha gente del resto de la izquierda más presentable que él o más movediza que él, digo, y ni que hablar que lanza una bofetada a la oposición. Increíble. Javier, hay mucha gente que quiere saber más sobre este magistrado, el señor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes lo colocó en realidad el vicepresidente actual, Alckmin, cuando era gobernador de San Pablo y era muy amigo del presidente Temer, y se lo pidió muy especialmente, ¿no? Pero, reitero, no es el único este señor Alexandre de Moraes, que aparte suele ser catedrático y editar libros de derecho muy buenos y otras cosas más, portarse como una bestia en privado es otra cosa, pero es todo el Tribunal Supremo, que aparte está integrado de forma vitalicia, está integrado de manera de que cambian roles con el Tribunal Electoral, entonces es muy difícil, porque aparte, cualquier abogado más o menos bueno sabe que un delito común, que no tiene ninguna posibilidad normal de ir al Supremo Tribunal, termina, si yo me haya peleado con el vecino, le va a buscar un subterfugio constitucional para que termine en el Supremo Tribunal. Entonces, este Supremo Tribunal, en Estados Unidos creo que son 95 juicios por año que tiene la Corte, en Brasil son 200.000 juicios por año, ¿no? Y no creo que sean mucho más magistrados, ¿verdad? Entonces, ¿con qué profesionalismo, con qué premura jurídica, con qué leal saber entender pueden llegar, siendo que muchos de sus magistrados no son ni siquiera jueces de larga data ni catedráticos de larga data, pueden llegar siquiera a dar un dicto en esos procesos, ¿no? Es una situación terrible de la cual no está libre el resto de América. Yo no digo latina, digo letrina, porque como se está poniendo la cosa por estos lares del cono sur, digo, es como para empezar a poner muchas cosas en remojo. Y bueno, a mí me preocupa que el contagio sea para el lado uruguayo, no tanto para el lado paraguayo, para el lado argentino, pero para el lado uruguayo. Me preocupa lo que está pasando en Bolivia, donde Irán juega abiertamente ya su partido. Digo, en fin, estamos a la expectativa de lo que pase en Perú electoralmente, pero lo que es Uruguay y Brasil está en... Uruguay todavía se va salvando de alguna cosa más embromada, porque todavía están las municipales en 11 de mayo y el oficialismo trata de hacer, no puede, pero trata de hacer buena letra todavía, ¿no? Después del 11 de mayo las caretas caen. Pero lo que es Brasil ya están jugando el todo por el todo, inclusive digo, el Senado está siendo presionado a diario, los presidentes del Senado y Cámara de Diputados fueron al final los que Lula quiso y tienen permanente diálogo con el gobierno, entonces la ley de amnistía para los que estuvieron en el tema del 8 de enero del 23
está siendo difícil en este momento unificar criterios, mientras sigue presa gente que está muy enferma y que tuvo muy poco que ver, siguen presos mendigos, sigue preso un vendedor de agua mineral que estaba ahí donde estaba desarrollándose el hecho, fue suelto otro vendedor ambulante hace poco, hay cardíacos graves que hasta el fiscal pide que los larguen y de Moraes y su pandilla no quieren. De Moraes va a las redes y va a la televisión y duplica la belicosidad, digamos, dice disparate, dice, bueno, si esta gente hubiera estado viviendo en su casa, usted la mata a todas, así que yo no tengo derecho a tratarlas como mafiosos. Es una situación terrible y no hay posibilidad de reversión hasta que no le pongan una tarjeta amarilla a este mal llamado Supremo Tribunal Federal, porque de constitucional no tiene nada. Y aprehensión para lo que va a pasar con parte de sus miembros que van a ser los jueces electorales del 2026. Increíble. Y última pregunta que te quería comentar, porque hay muchas notas, pero una de ellas es lo que ocurrió, Javier, el día de hoy. Desde Paraguay nos informan que el presidente Santiago Peña oficialmente declaró a Hamas y a Hezbollah en conjunto con la Guardia Revolucionaria iraní terroristas, grupos terroristas. ¿Qué puede tener como alcance definitivo esta decisión? Adelante, tomando en cuenta que ahí cerca está la triple frontera. Es el mensaje más claro que hay en la región al respecto de eso. Es un mensaje donde Brasil, digamos que le hace mimos a Hamas y Hezbollah, donde Uruguay está siempre ahora buscando de que está el nuevo gobierno con una cancillería bicéfala, que tiene un canciller y un asesor diplomático en presidencia, una locura que inventó Brasil. Están indefinidos y están siempre con ese sesgo casi pro-musulmán, casi simpático, tolerante a los musulmanes, y con todos los partidos políticos de centro izquierda, centro derecha, porque derecha no hay acá, están absolutamente siempre, digamos, asustados frente a Irán, porque Irán compra buena parte del arroz uruguayo. Entonces, miran para el costado, pero el arroz en el mundo no sobra, digo, basta ser un empresario proactivo para vendérselo a otro interesado, ¿no? La cuestión es que Paraguay da un claro mensaje, y da un claro mensaje teniendo la famosa triple frontera a 300 kilómetros de Asunción. Nosotros tenemos fronteras terrestres que cada día se calientan más, o sea, el Chuy, que son secas, el Chuy, Aceguá, Rivera, Libramento, donde no solo se está cada día más aumentando la población musulmana, sino que hay una interna entre Hamas, comercial, y Hezbollah, a ver quién compra más locales, a ver quién predomina, ¿no? Entonces es un claro mensaje que a mí me deja tranquilo, porque Paraguay está teniendo su propia línea diplomática, no depende del Mercosur, no hace péndulo entre Argentina ni Brasil, si bien hay un retomar de las buenas relaciones con Argentina a partir de la semana anterior, porque estaban bastante indefinidas, dado que se debe mucha plata del Yacyretá y se debe alguna otra plata por otros conceptos, entonces estaba indefinida la cosa. Argentina le ofrecía radares militares a Paraguay, Paraguay optó por los estadounidenses, creo que fueron Raytheon, pero fuera de eso hay una aproximación bastante más interesante, porque bueno, entre Argentina y Paraguay pueden hacer un polo democrático en el cono sur cuando los otros integrantes están, ya sabemos cómo, ¿verdad? A mí la verdad aparte me llama la atención que haya esa valentía que hay en Paraguay, que antes quería estar arriba del muro. Y un Paraguay que registra unas tasas de crecimiento asiáticas, y un Paraguay que empieza ya no a imitar como hacía antes, de copiar, y no, a tener su propia industria. Digo, el Paraguay, que mucha gente le tenía prejuicios hace 20 años, ahora nos está dando elecciones, es el Chile de los 90. Entonces a mí me produce simpatía y expectativa. A mí también me parece muy expectante el gobierno que está haciendo el señor Santiago Peña. Por último, porque no quiero que te vayas, aunque hay tanto ruido donde estás, Javi, pero la justicia argentina reabrió una causa contra Evo Morales por trata de personas y abuso, es decir, el gobierno y la Corte Federal, la Cámara Federal, revocó el archivo de la denuncia realizada contra el expresidente boliviano
durante su estadía como asilado político, pero ahora simple y llanamente el gobierno a través de la justicia decidió abrirla nuevamente y Evo Morales está enfrentando un caso importantísimo por trata de personas y abuso de menores. Adelante, Javier. Yo creo que lo de Argentina nos va a poner a los uruguayos, donde si sos de izquierda no sos violador, sos un viejo verde nada más, porque se zafan, digamos, la mayoría de los casos. Incluso un famoso alcalde que solamente tuvo que renunciar después de toquetear a sus empleadas y ofrecerles cosas bastante subidas de tono. Digo. Pero es una buena para el resto de América, porque tanto en Brasil como en Uruguay como en otros países, cuando el abusador o el violador es de izquierda, se simula. Entonces Argentina está dispuesta a decir basta a Evo y a dejar el victimismo de por qué es indio. Y bueno, puede marcar realmente el territorio y se puede un poco terminar eso de la superioridad moral de esta neoizquierda bolivariana que te mira desde arriba si no perteneces a su puesto, ¿no? Digo, y Argentina no va, por lo menos el gobierno actual, el Ministerio Público actual, no va a archivar de nuevo la causa de Evo Morales ni la causa de ningún dirigente político inmerso en este tipo de delitos, ¿no? Pero ya te digo, acá en Uruguay hay dirigentes de izquierda que dicen si sos de izquierda no soy violador. En fin. Increíble. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una pregunta, ¿qué temperaturas en Nueva York hasta ahora? Acá hay unos 25 grados muy simpáticos, por ahora. Aquí tenemos menos, estamos como, a ver, a 14 grados. Bueno, me quedo con Montevideo entonces. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por este intercambio. Un abrazo, Javier, un abrazo gigante. Y a ver, ¿ustedes qué temperatura tienen? Quiero saber, Evo Morales ya debería estar entre las rejas, eso lo dice la hermosa María Isabel. Yo estoy de acuerdo contigo. Atracacuna, roba biberones, sí. Tiene hijos con menores. Y este caso en Argentina, yo espero que llegue a donde tiene que llegar. ¿Y saben por qué? Porque está bueno de atrocidades y este tipo de delitos, que por cierto está en estos momentos que no se discute mucho por lo del Papa, etcétera, pero yo creo que la pedofilia y todo lo que tiene que ver con el abuso de menores tiene que ser discutido. Y tiene que ser discutido, pero también tiene que ponerse las caras de los culpables de esto y luego procesarlos y ponerlos tras las rejas, no importa quién sea. Si es Evo Morales, y si no es Evo Morales, el que sea. Como lo dice Javier, no puede ser un tema de carácter selectivo, tiene que ser un problema en el que se le ponga la cara y que haya simple y llanamente justicia. Justicia para los menores y un cambio importantísimo en el marco de lo que ha querido ser la normalización de este delito por parte de intereses que están muchas veces ocultos. Yo no sé si ustedes saben, pero en Washington, D.C., por ejemplo, hay estadísticas que señalan que es una de las principales ciudades del mundo donde se ha consumido menores. Es decir, que los menores como mercancía, menores como un objeto de mercancía, de comercialización y de abuso sexual infantil. Es muy desagradable y se estaba buscando, creo que por allí va algunas de las acciones que se pretenden acometer, pero esto es una mafia muy fuerte y cada vez que se da un paso adelante, inmediatamente sale una contraorden de un juez aquí. Todavía esos jueces todavía no han hablado, pero los estamos siguiendo todos. Porque, por ejemplo, el gobierno federal, y ayer lo comentamos, dijo, vamos a pedirle ID y prueba de ciudadanía a la gente que quiere votar. Inmediatamente vino una juez y dijo, no, ustedes no le van a pedir prueba de ciudadanía a nadie. Hay los movimientos que se están haciendo, por ejemplo, con el Tren de Aragua, que ya les hemos dicho, el Tren de Aragua está en el marco de toda una discusión aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando el gobierno trata de hacer algo para
para la acción criminal. Si ustedes lo ven en perspectiva, se van a dar cuenta que la deconstrucción de esa cadena de criminalidad del régimen podría conllevar a romper un espacio importante con el que el régimen se mantiene. Obviamente todo está interno en Venezuela, pero también los lazos externos hay que cortarlo. Y ese brazo es necesario cortarlo. Y ellos están desesperados tratando de disparar una nueva narrativa, tratando de acabar con todo, pero el tema que hay aquí discutiéndose en estos momentos, porque ustedes saben lo que significa, pónganse a pensar un ratito de que un juez haya sido arrestado con su esposa por haberle brindado cobijo a un miembro del Tren de Aragua, que es una organización que fue designada por el gobierno como terrorista, pero además como organización extranjera que es prácticamente la responsable de una parte importante de lo que está ocurriendo. Es grave, y cuando uno ve lo que mucha gente, y no sé, ustedes están en España, algunos de ustedes sé que están allá, pero cuando uno ve la cobertura y los titulares, una cosa no tiene nada que ver con la otra afuera. Una cosa es lo que pasa aquí adentro y otra cosa es lo que se informa desde afuera. Hay mucha gente en Europa que dice que el Tren de Aragua no existe, que es una exageración del gobierno de los Estados Unidos, y eso también lo dice el régimen. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todos ellos, y recuerden que tienen un aparato de comunicación y de replique de información que busca justamente controlar el relato, y en el fondo, a pesar de que todo el mundo en Venezuela los desprecia profundamente, allí el régimen está agarrando espacio. Por ejemplo, el País de España, que ya ustedes saben que es un medio absolutamente liberal, dice: el titular de la juez que estaba evitando que se arrestara a un individuo que había cometido delitos, ellos lo ponen: el gobierno de Trump detiene a una juez por poner trabas al arresto de un inmigrante. Ese titular no se ajusta a la verdad, porque el FBI arrestó a Hannah Duggan porque de manera intencional estaba protegiendo a una persona ilegal que había cometido delitos para que no fuera sacada del país. Son dos cosas diferentes. Y si ustedes se ponen a leer en el periódico, se van a dar cuenta, o en este caso, la deportación a El Salvador frustrada por la justicia que salvó a 60 venezolanos de la megacárcel de Bukele. Y la gente se cree todo esto, pero eso no fue lo que ocurrió. La Fiscalía de Estados Unidos pide pena de muerte para presunto asesino del presidente de United Healthcare. Eso sí fue un documento y por ende es un hecho. El documento dice exactamente así. Está pidiéndole pena de muerte para Luigi Mangione. Pero en materia política, ustedes cuando revisan los periódicos de aquel lado del planeta, y por eso es que cuando nos preguntan cosas, ¿qué fue lo que pasó? No, que hay una dictadura, no, aquí hay otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero, por ejemplo, el caso de Leticia James. Ella es la fiscal de Nueva York y ella está ahorita en estos momentos en un grave problema porque esta señora, que fue una de las que acusó al entonces candidato del Partido Republicano, hoy en día presidente Donald Trump, de haber cometido fraude en elevar los precios de los inmuebles para supuestamente lograr mejores condiciones a los bancos, cosa que después se demostró por los mismos bancos que no era verdad, pero igual fue sentenciado a pagar 475 millones de dólares, que es una multa exagerada, y hasta los mismos jueces del Tribunal de Apelaciones dijeron que era exagerada. Hoy ya prácticamente hacen 14 meses de atraso de la decisión del Tribunal de Apelaciones, en este caso que involucra hoy día al presidente de los Estados Unidos. En aquel momento era candidato. Esta mujer que ustedes ven aquí, demócrata, que basó su campaña electoral
para llegar a la fiscalía en el hecho de que ella iba a poner tras las rejas a Donald Trump, cometió un delito, o realmente dos delitos. Ella mintió para beneficiarse de los préstamos bancarios en el ámbito hipotecario. Ella mintió en relación a su vivienda principal, compró una residencia, una casa en Virginia, y para conseguir mejores dividendos del crédito, ella dijo que era su residencia principal y que allí vivía también su padre. Ahora dice que se la pasó a una sobrina, pero en todo caso, la información de acá, de Nueva York, es que esta mujer está en problemas. Obviamente, si ella va a ser juzgada en Nueva York, y en Nueva York ella nunca va a ser condenada porque hay un control del sistema, razón por la cual es importante, porque ya el Departamento de Justicia ha anunciado que va a haber cargos en su contra por fraude bancario en materia de hipotecas. También ella mintió en relación a un edificio que tiene aquí en Nueva York, en Brooklyn, en el que, pues, si ella decía la verdad, es decir, que el edificio tiene 5 pisos, ella estaba obligada a pagar más dinero, pero como ella dijo que era de 4 pisos, se benefició de eso y es mentira. Ahora ella ha contratado al abogado del hijo del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, que pues salió libre de toda culpa, pero no fue porque lo juzgaron, sino porque el caso cayó en el sistema, en el momento en el que incluso hasta el mismo Joe Biden lo perdonó antes de irse, en un evento que también ha sido criticado aquí. Por allá lo ven de otra forma, pero aquí se ve que Hunter Biden salió de los problemas y hoy en día disfruta del dinero en vacaciones por allá, por África, pero en paralelo, él no fue juzgado. Él no fue juzgado, él corrió con suerte porque era el hijo del presidente, y todo esto ocurrió antes de que cambiara el gobierno. El abogado ha sido ahora tomado, contratado para que represente a Leticia James en el caso de fraude inmobiliario en el estado de Virginia y en el estado de Nueva York. Repito, en el estado de Nueva York va a ser muy difícil que a ella la juzguen y que haya algún tipo de condena, porque aquí el sistema de justicia tiene muchos problemas. Y nos vamos para otro venezolano que mancha la reputación de el grueso, la gran mayoría de los venezolanos que sí son trabajadores, talentosos y vinieron a los Estados Unidos a buscar una segunda oportunidad económica. Este individuo que ustedes ven en pantalla se llama Joel Mato Nietos, tiene 23 años, es un individuo que está siendo acusado de haber robado vehículos, de haber obstruido a la policía y de otro tipo de actividades criminales, y se le ha relacionado también con la famosa banda El Tren de Aragua. Joel Matos Nieto fue arrestado en Denver, Colorado. Son cada día, si ustedes se meten en el sistema de cortes de los Estados Unidos, anteriormente cuando se buscaba un venezolano, hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a trabajar en el sistema de cortes y con el sistema de cortes, era muy difícil conseguir a alguien venezolano. O sea, había, pero no había así en grandes dimensiones. Hoy en día ustedes se meten y salen tantos casos en el récord que es difícil conseguir el que ustedes andan buscando, porque se ha triplicado, es 3.0 esta multiplicación de casos, producto no de que todo, y esto hay que romper también la narrativa, y aprovechamos para romper la narrativa, no es que todos los venezolanos sean del Tren de Aragua, sino que los del Tren de Aragua son venezolanos, que es otra cosa. No es que los venezolanos sean criminales, sino que los del Tren de Aragua son criminales y por ende se les persigue por eso, no porque son venezolanos. Y es bueno entender esto, porque en la medida en que se sigue expandiendo esa narrativa contraria, en esa misma
medida va el régimen a ganar en su relato. Ustedes se imaginan el nivel de infiltración que hay en los Estados Unidos, al igual que en muchos otros países. Ya Javier nos estaba diciendo lo que él siente, por ejemplo, en Uruguay. Hablamos del caso del presidente Jair Bolsonaro y de muchos otros en Brasil. Ustedes saben que en el caso de Brasil la justicia no existe en los términos que existía anteriormente, sino que se ha ido degradando, desmoralizando y con eso golpeando a la sociedad. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Hemos visto el caso de España, por ejemplo, que es muy triste porque pues uno quiere España, ya está una parte importante de la familia, de los amigos, y cuando uno ve cuál ha sido el nivel de manipulación del PSOE y bueno, de todos los partidos, pero de PSOE. PSOE y el PP han tenido responsabilidad en eso, pero el PSOE creo que batió los récords. Y Pedro Sánchez en particular en relación a todo lo que ha sido la intervención y la infiltración en el poder judicial. ¿Qué vamos a esperar de Pedro Sánchez y de la justicia española? Esperamos que avance, porque allá hay profesionales que están trabajando en desenmascarar eso, pero hay otros, entre ellos lo que siempre pasa que aquí ocurre, y por eso ustedes allá en España no se enteran de lo que pasa internamente en Estados Unidos, porque no hay medios que repliquen lo que ocurre, sino la tergiversación de lo que ocurre en los términos que la propaganda quiere que se vea o que el relato quiere vender. Y coincide con el chavismo, y cada vez que nosotros nos empujamos en aceptar la manipulación del relato, en esa misma medida el régimen está ganando espacios. Y ahora me quiero ir porque esto del tren de Aragua, sé que a ustedes los pone María Isabel, tienes toda la razón, es así. El pueblo adoctrinado, este es el modelo de el nombre nuevo de la revolución. Ha llegado en todas, o sea, recuerden que estamos hablando de uno que se metió en la casa del juez y se puso a vivir con el juez y la esposa del juez, y que puso al juez a hacer nada menos y nada más que actividades con las armas de alto calibre. Y vaya, por el amor de Dios, o sea, no nos lo habíamos imaginado, pero es así. Y cuando ustedes ven estas cosas, un juez que tiene un arma y él le posa, porque esta foto estaba en el teléfono del sujeto Cristian Adrián Ortega López. Pero cuando ustedes tocan esto, dicen que esto no existe, que no es verdad, que estas fotos son inventadas por el Departamento de Justicia, que no es verdad esta foto que se encontró, por ejemplo, en el celular de este sujeto, Cristian Ortega López, y que estas imágenes son falsas o son falseadas, o que esta gente no tenía los rifles AR-15 con silenciadores o los Sig Sauer P365 con silenciadores, y que no, y que los tatuajes no son los tatuajes. Y cuando ustedes revisan los chats de este personaje del tren de Aragua, lo que ellos dicen no es lo que está escrito allí, sino lo que la gente que está interesada en crear otra narrativa dice que es. Y hechos matan relatos. Estos son evidencias de conversaciones que sostuvo este individuo con otros, y cuando ustedes las leen, inmediatamente se van a dar cuenta que no son de los venezolanos de bien que van a estar hablando de esta forma por celular o por chat. Ustedes saben que esto no es así. ¿Cómo es posible que la gente niegue la existencia de un evento de esta naturaleza? Y entonces ahora nos vamos a lo que ya hemos discutido en múltiples oportunidades y que tiene que ver con el proceso de desmoralización de la sociedad. Es un proceso de desmoralización y adoctrinamiento para que ustedes no crean en la evidencia, sino en lo que le han metido en la cabeza. Es complejo, es difícil entender este panorama, pero tenemos que entenderlo
porque lo estamos viendo y la realidad nos está enfrentando en nuestra cara esta realidad que la quieren borrar, pero no se va a poder borrar, porque entre otras cosas está metida en un expediente del sistema de justicia de los Estados Unidos. Obviamente van a decir que el sistema de justicia ya no sirve y que Estados Unidos, porque ese es el objetivo del régimen, desmoralizar, deslegitimar al sistema, y particularmente cuando en ese sistema también han procesado a un Cliver Alcalá Cordones. Hay un proceso, por ejemplo, contra quien fuera el jefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios, Diosdado Cabello acusado, gente que dice que Diosdado Cabello está metido en las drogas, hay procesamiento, está miembro del régimen también y está prófugo, están estos sujetos que uno pagó cárcel, el otro está prófugo, pero que entregaron evidencias sobre estos individuos que han estado en actividades criminales, que fue negociado por unas personas en el marco de una promesa que nunca se cumplió, pero que en el fondo terminan siendo herramientas para fortalecer los casos criminales en los Estados Unidos, y a la vez el régimen la utiliza en ese espejo para deslegitimar. Quiero pasar ahora a otro tema que quería conversar con ustedes el día de hoy, y es la relación Venezuela y China. Delcy Rodríguez ha estado nuevamente en China, el negocio de la búsqueda de oxígeno frente al régimen. Pareciera que esto no se está entendiendo como se está planteando, porque en Venezuela lo máximo que se ha aprendido en estos años de régimen, que está cumpliendo 26 años el régimen, y por cierto, se está haciendo 26 años de aquel evento que cambió al país y cambió a América Latina, porque la toma de Venezuela por parte de estos grupos representó un cambio para América Latina, pero no para bien, sino para mal. Y América Latina es nuestra América Latina. Javier la estaba llamando América Letrina, pero yo creo que tenemos que trabajar en recuperar, y hay posibilidades de que esto ocurra. Pero en el marco de la gira de Delcy Rodríguez a China, se ha publicado una pieza de propaganda muy bien hecha. Recuerden que para hacer una pieza de propaganda, para hacer una pieza que logre convencer, para que los incautos repitan lo que el que está haciendo la pieza de propaganda desea que se repita, es decir, el régimen, hay que poner un porcentaje de verdad, es decir, de hechos, de lo que se llaman FAT, de tal manera de que sea medianamente creíble, es decir, que pase, que atraviese ese espacio entre la credibilidad y la no credibilidad. Y como la gente no suele tener tiempo de ir a verificar, etcétera, etcétera, pues es un juego, es una guerra que estamos, ¿no? Pero en la propaganda del régimen se establece que China y Venezuela han logrado acuerdos sustanciales en esta visita de Delcy Rodríguez, que se realiza en el marco de 3 puntos fundamentales. Número 1, las sanciones de Estados Unidos y de Occidente a Venezuela. Número 2, el arancel secundario de los productos a los países que compren petróleo y gas venezolano en el marco de esa segunda sanción. Y número 3, el problema económico arancelario que hay en el avance de la guerra. La propaganda, yo les pido que la lean, está en todos los medios del régimen. Es un artículo donde se utiliza justamente la narrativa de que jamás en la vida había llegado este nivel de alianza chino-venezolana, y que se ha conformado lo que ellos llaman la respuesta más grande históricamente en el marco de lo que es la
antihegemonía de los estados soberanos contra las sanciones. Vaya, estados soberanos, esto tiene una línea absolutamente propagandística. Delcy lo ha dicho, lo dijo en Beijing. Ella señaló que había elementos, precios, productos nuevos que Venezuela estaba lanzando al mercado. Y bueno, es recordar, antes de creer la narrativa de Delcy Rodríguez, que más allá de la alianza estratégica, a toda prueba que evidentemente la hay, y eso sería no un relato, sino un hecho un fáctico. Venezuela vende el 65% del petróleo a China. Venezuela lo vende, pero es que lo vende a un precio irrisorio si lo comparan con el precio del mercado común y corriente. En la medida en que Venezuela obtenga el salvavidas económico y político frente a las sanciones del régimen de Xi Jinping, que está tratando en estos momentos también de llegar a acuerdos para poder seguir vendiendo sus productos, que son muchos, y recuerden que el primer mercado de China es los Estados Unidos. También China, con estos acuerdos que está firmando con Venezuela, que amplían el número de acuerdos que hay, está asegurándose a futuro los recursos energéticos más bajos que se pueda revisar. Porque en África también ellos consiguen esos productos, pero los de Venezuela los consiguen más baratos. Y a la vez China compra productos energéticos a muy bajo costo, amplía la influencia geopolítica y desafía a los Estados Unidos al frente, porque Venezuela es el centro de América del Sur, frente al Mar Caribe, y tiene una línea y una posición geográfica estratégica para cualquier hegemón, pero particularmente para China. Y cuando se lee la propaganda que metió el régimen sobre la enorme alianza chino-venezolana, ellos plantean la palabra agresión, obviamente, de Estados Unidos, y así se van uniendo. Esta pieza se hizo en Venezuela, según me han informado, no se hizo en China, aunque pues que la hagan en China más o menos es igual. Se habla de complementariedad, de cooperación a toda prueba, y eso coincide con la intención de legitimar sin ningún tipo de resquemor lo que ellos se designan a sí mismos como los desiguales, los que están fuera del espectro. Lo interesante de este caso es que ellos utilizan como respaldo del análisis de esa pieza de propaganda citas de economistas o de agencias, por ejemplo, como Reuters, para darle un cierto grado de legitimidad o de credibilidad. Allí usaron a Jesús Palacios, unos documentos que ellos habían escrito, Tamara Herrera y Asdrúbal Oliveros. Esos son los tres que ellos están citando en esta pieza de propaganda. Una pieza de propaganda que, repito, fue hecha, que hay mucha gente que cree que es verdad, todo lo que dicen allí, pero no es verdad. También se menciona a Juan González, que no sé si se acuerdan quién es, pero él es un exfuncionario del Departamento de Estado que usó Joe Biden para hacer las negociaciones con Nicolás Maduro. Y se usa como un espectro para pintar a China como ganador de todo esto que está ocurriendo con la salida de Chevron de Venezuela, por ejemplo, y todas las sanciones que se han o se impusieron nuevas o simple y llanamente, pues en el caso de las petroleras transnacionales, que se tienen que salir del país y que ya se acerca porque eso es en el mes de mayo. También se hace una figura clave al Blend 22, que es el nuevo producto que está metiendo el régimen en el mercado. Es un producto que, según ellos, va a cambiar toda
la línea de mercado se está haciendo en el estado Zulia y es un petróleo, un producto mucho más liviano y asulfatado. Ese es el juego de la narrativa de la que hoy en día se está hablando a todas estas productos de esta fiesta que han hecho los de Venezuela en la visita a China. China no está en el mejor momento económico para aguantarse esta. China no está en el mejor momento comercial, pero están en una intención de avances de la guerra. Ustedes han visto lo que ha pasado, por ejemplo, hay alianzas estratégicas entre China y Rusia y Irán, etcétera, y vemos lo que ocurre en el marco del desarrollo de la guerra, y ya vaya lo que ha pasado con Ucrania, por ejemplo, donde a todas luces no se va a lograr la firma de los acuerdos que se tenían previsto en corto tiempo, entre otras cosas porque Vladimir Putin quiere quedarse con los territorios y Volodymyr Zelensky está aspirando a otra cosa, entre ellos Crimea, que no estaba en la discusión en las primeras conversaciones, pero allí va avanzando. A todas estas, la guerra creo que sube un nivel extra y el cambio que se está dando a nivel planetario es increíble. No sé si ustedes se habían imaginado que podían vivir algo similar a esto. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí. Yo realmente no me había imaginado que lo fuéramos a vivir en este nivel. Pero si lo observamos claramente y observamos a los personajes que son protagonistas de la guerra, pues sí, ahí está. Vemos a Delcy Rodríguez con altas figuras del Partido Comunista, exactamente en esta. Lo que tú estás diciendo es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. De la gente que está en España también lo siente así. Que alguien me explique cómo va a obtener las divisas Maduro y sus personeros para mantener el país. Orlando Rosales, esa es una muy buena pregunta. Pero tú sabes que en Venezuela hay doble economía. Una economía legal y una economía ilegal. Hoy, todo lo que ha ocurrido el día de hoy, una de las cosas que ha pasado es que la Cámara Americano-China informó que hay acuerdos para que hayan excepciones de productos en la guerra arancelaria que hay entre China y Estados Unidos. Y que hoy el régimen había fijado, el régimen de Xi Jinping, algunos productos con los aranceles de 125%, etcétera, etcétera. Lo que significa que China va a tener que llegar a un acuerdo sustancial con el gobierno de los Estados Unidos, porque de lo contrario no va a poder vender todo lo que tiene producido y lo que está produciendo las fábricas. Pero en paralelo, aquí en Estados Unidos, las empresas estaban comprando esos productos y ahora en buena medida pueden ser sustituidos por Vietnam, por Tailandia, pero no van a lograr conseguir la magnitud de los productos chinos. Entonces va a haber un acuerdo y esto es obvio. Y se empezaron a mover las piezas para que se dé ese acuerdo. Y hoy pues la noticia reveló que había esos posibles entendimientos. Xi Jinping y el régimen chino dijo que no era verdad, que estaban hablando, y Trump dijo que sí era verdad y que se estaban hablando y que se están reuniendo. En esencia, todo el mundo empezó, porque ahí está el tema de que la desinformación lleva a que no crea nadie nada de lo que está pasando. Y todo lo contrario, se generan piezas como la que se produjo con esta visita de Delcy Rodríguez a China. Pero si nos vamos en esencia en materia económica, China necesita mantener el comercio con los Estados Unidos y muchas empresas están dispuestas a hacer unos acuerdos. Y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que está en disposición de hacer acuerdos con China.
De hecho, si ustedes están en Venezuela, no sé quién está en Venezuela, no, alguien está en Venezuela, de los que están aquí acompañándome. No sé si hay alguien que esté en Venezuela, pero bueno, si ustedes están en Venezuela, me imagino que ustedes están viendo la propaganda que ha lanzado el régimen chino allá. Por ejemplo, comprando autos Toyota. Ellos dicen, si ustedes van a comprar un auto Toyota en el dealer, en el headquarter, van a conseguir que ese auto cuesta aproximadamente unos $50,000. Pero si ustedes lo compran directamente desde China, ustedes lo van a conseguir más barato. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un tipo, porque me dice un buen amigo que Delcy Rodríguez no está en China sola, sino que ella se fue acompañada de otras personas. Y hay muchos empresarios venezolanos en China que están aprovechando esto que está ocurriendo para ofrecer Toyotas, Louis Vuitton, Gucci, es decir, todas las piezas y todos los autos de nombre a un precio muy bajo, porque ellos dicen que terminaron ellos haciendo las piezas. Y hoy hemos visto, esto era en el trabajo, varios videos, por ejemplo, de empresarios venezolanos en China, que no parecen empresarios, pero dicen que son empresarios, mostrando cajas que van a enviar a Venezuela con piezas de Toyota, que es una marca japonesa, diciendo ustedes pueden conseguir esto muchísimo más barato, dan unos precios increíbles y lo comparan con el precio original de mercado y con el precio que hay en Venezuela, que obviamente es mucho más costoso. Luego sale porque son paquetes de desinformación que se llevan en las redes sociales, pero particularmente en TikTok, también en las otras redes sociales, pero TikTok es como la línea matriz de esas campañas de desinformación, donde aparece hasta un empresario colombo venezolano ofreciendo para que se lo lleven a Colombia los carros, los Toyotas, y se van a ahorrar $20,000. Y en Venezuela pues son mucho más baratos porque hay una ventaja en materia de aranceles entre Venezuela y China. Y eso ha también puesto sobre la cabeza, porque hay gente en Venezuela que no tiene para comprar comida, pero los revolucionarios, como lo llaman, o los miembros de la élite de la revolución, eso sí compran. Y ellos compran muy bien. Por ejemplo, Delcy Rodríguez la pueden ver vestida con zapatos de marca y muchos otros, carteras Louis Vuitton, carteras Gucci, zapatos Gucci, etcétera. Y hoy salió ese video, pues lo vimos hoy, probablemente haya salido antes, pero es a raíz de la visita de Delcy, donde se muestra cómo están haciendo, por ejemplo, los zapatos Louis Vuitton, las carteras Louis Vuitton, las originales, que para ahorrar dinero, Francia las mandaba a hacer en China. Y ellos ahí copiaban las formas y hay tres tipos de copia, la copia A, la copia B y la copia C. Aquí en el barrio chino, ustedes caminan por la calle y ven las copias B, las copias A y las copias, las mejores copias, que son idénticas a las originales, hay que te las muestran en un iPad y luego tú vas y las buscas. Hay muchas amigas que vienen y van ahí. Yo paso todos los días por ahí porque yo trabajo y tengo que atravesar el Chinatown para poder ir a mi trabajo. Pero es evidente que en estos momentos se está utilizando esta guerra comercial para atacar la empresa de Occidente. Porque dice, esto que estamos haciendo nosotros son las originales. Y tú la puedes tener y hacen la prueba de la lupa, que no sé si ustedes también saben o están familiarizados con este asunto, pero para demostrar que hay una pieza original, hay un mecanismo de un sello y un código, y en la propaganda que están lanzando en estos momentos, justamente ponen ese tema, lanzar y dicen,
aquí esta es original y usted la puede tener por tanto, y así no se la compra a Occidente, cómprela a nosotros. Los chinos son de mala calidad, sí, los productos chinos, ¿no? Es de muy mala calidad y hecho casi que con la mano de obra esclava, mediocridad y baja calidad. Por eso son tan amiguis del régimen dictatorial, pero por supuesto que sí. Pero ellos también producen las originales de Louis Vuitton. Ellos producen unas copias, pero el producto de ellos, chino, es de mala calidad, porque pues ustedes van y dicen, bueno, me voy a comprar una bagatela, si es chino ya ustedes saben que se le va a romper más rápido, ¿no? Diosdado mandó a la hija con Delcy para vigilarla. Están de perros y gatos. Bueno, la hija de Diosdado está vendiendo allá en China. Ella estuvo en una feria recientemente en China para vender productos que supuestamente se hacen en Venezuela. Y, por ejemplo, venden café, venden otro tipo de productos. Los productos de mala calidad no lo son porque sean de China, no se confundan. Sí, es que los productos son, ellos hacen 3 tipos de productos, hasta donde conocemos. Por eso en esta tienes razón, pero a la vez el que mandan, el más barato, que es el que la gente suele comprar, el más barato de todo es muy malo, de calidad, que si es un juguete se rompe antes de salir de la juguetería. Pero hay otros que son de buena calidad y son más costosos, y así van subiendo. Les digo que en el caso de las carteras de marca, es increíble lo que hacen y demuestra el nivel de infiltración, pero el nivel de complicidad también de muchas empresas de Occidente, que en lugar de hacer los productos como ellos lo estaban haciendo para ofrecer calidad, se los encargaron a China y China hacía el que le encargaba la Louis Vuitton, por ejemplo, y luego copiaban los modelos y los vendían como bagatelas. Ahí allá en España se llaman los manteros. Aquí también los latinos, los españoles, los que hablan español los llaman los manteros, que son esa gente que se pone con unas mantas a vender los productos tipo C, baratos a los turistas. Entonces ustedes le dicen Louis Vuitton, Gucci, no sé qué, por $20 o por $15. Pero si van a comprar una de las que se parece a las originales, esa es $500. Ahí es donde está el problema. El problema fue la irresponsabilidad de muchas empresas de entregar los productos premiums para bajar los costos, pero los vendían igual de caros. Es decir, para aumentar el profit, la ganancia. Decía, yo vendo esta cartera por $14,000. Si yo la produzco yo, me va a costar $3,000. Si yo la produzco en China, me va a costar $1,000. Y yo la vendo por $14,000 en el mercado. ¿Y por qué se la puso J-Lo? Y esa cadena le entregó poder a China y ahora pues estamos en donde estamos en estos momentos. Igualmente pasa con los teléfonos celulares, con las computadoras, y todo venía copiado, porque ustedes compran la original, que la compran en la tienda original, pero si se van 4 cuadras más allá, van a conseguir el mismo producto de mala calidad, unos de buena calidad, otros de mala calidad, pero el precio es lo que va a variar. Uno que parece que es igual, pero que no lo es una ilusión óptica, cuesta $100. Y el verdadero en la tienda original cuesta $3,000, y si lo van a comprar de mediana calidad, les va a costar, no sé, $200 o $400. Y eso es lo que estaba hoy mostrando la propaganda china a través de TikTok, diciendo cómo ellos se burlaban de Occidente, porque todas las marcas de Occidente las tenían ellos y lo mostraban además en la fábrica cómo lo hacían, burlándose. Fue una burla para alimentar toda esta tragedia y esto, como decían por allí, la pesadilla que se está viviendo. Nesta, los que sean, lo son porque lo hacen así.
China es puntera en muchas cosas. Los puentes que hacen los puentes, claro, ellos hacen unos puentes buenísimos, pero si los hacen en Haití se caen al día siguiente. ¿O no? ¿Por qué, Oscar, estamos hablando de otra cosa? El mundo se va a juramentar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el mundo se va a juramentar? ¿Cómo va a dar el poder lo tiene Maduro y el mundo está en Madrid? No entiendo, Oscar, no entiendo. Explícame, por favor. Como dije, han aprendido de todo, los estándares de calidad alemana, por ejemplo. Exacto, ellos hacen todo porque ellos conquistan, van, hacen el producto original y se quedan con la copia. Es que aquí mismo a veces ni siquiera tenían que ir. Ellos tumbaban un dron y después lo copiaban. Aquí ha pasado y los iraníes hacen exactamente lo mismo. ¿Cuáles productos? La industria venezolana no logra cubrir las necesidades internas de la población, entonces, ¿cómo quedan productos para el exterior, para exportar? Es que sí, Orlando, lo que pasa es que el régimen está haciendo productos. Yo he visto productos venezolanos en Italia que allá en Venezuela no hay. Y están hechos en Venezuela, porque son hechos para la exportación. Por ejemplo, el cacao y el chocolate son para la exportación. En Venezuela no se come ese chocolate que le venden a Japón o le venden a Suiza y le venden a Italia. Y uno va para una chocolatería en Italia, revisa el producto, viene de la Chuao, la hacienda Chuao con la producción Chuao, tiene una larga trayectoria y tiene un comprador que está en bolsa y uno lo puede ver. Pero los otros, que son, no es que sean copias, sino que Venezuela tiene muy buena tierra para producir cacao. Pero ese otro chocolate se está vendiendo y el régimen lo vende, porque es de empresarios chavistas, una parte de los productos del chocolate que se vende. Entonces sí hay. El café, por ejemplo. Allá en China se está vendiendo café venezolano, en Rusia, en estos otros nuevos mercados, se está vendiendo café venezolano, chocolate. Yo fui a una heladería, tuve que ir a trabajar en Italia y conseguí heladerías con chocolate venezolano que no era marca Chuao, que está en el mercado y ese está ligado al régimen. Está llegando Eric Fajardo, que todo el mundo lo estaba aclamando. Eric, hello, feliz viernes. Bueno, ya que te mil perdones, la cara de esta bruja. Mil perdones si la voz no me acompaña hoy, pero estoy saliendo de una reacción alérgica al polen terrible. A ver, gente bella del superchat, ¿ustedes entienden lo que está diciendo Eric? Ah, sí te entienden ya. Ajá. Hoy es viernes, te dicen esta y el cuerpo lo sabe. No, es que Eric está enfermo, Nesta, deja el bochinche. Bueno, Eric, pasaste por aquí, me imagino que para hablar de las maravillas de los jueces que han estado en la palestra. Bueno, yo me acuerdo que estábamos discutiendo unos cuantos programas atrás sobre por qué Pam Bondi no empezaba a disparar y ¿cómo se llaman? Citatorios con bazooka. Y creo que ciertamente lo que estaba pasando es que de manera responsable el proceso investigativo sobre muchas irregularidades se había iniciado ya mostraba alguna señal lo de Leticia James, que es un caso muy bien armado, un caso además se nota de entrada muy sólido, con todo lo que no pudieron contra Trump, que fue evidencia contundente, condenatoria y además con una secuencia de hechos lógica y comprensible, es decir, que podía permitir que se establezcan delitos, no un juicio como el que le llevaron adelante Engoron y Leticia James, donde nunca supimos exactamente cuál fue el delito. Pero ahora, estas últimas horas, lo de la detención ayer del juez José Joel Cano, el juez de Nuevo México, Albuquerque, y por supuesto, hoy día el enterarnos de la detención de ¿cómo es el nombre? Es Ana, ella es Ana Furlong, ¿no? La juez de Milwaukee, del circuito de Milwaukee. Ana. Sí, también detenida por obstrucción de la justicia.
me parece que... Ana Dugan se llama ella. Dogan, cierto. La obstrucción de la justicia, y ese es un elemento, y la otra es jueces demócratas en eso que se ve en la foto, en el rol de activistas políticos, del lado de los delincuentes, del lado de los villanos en lugar de del lado de los ciudadanos, y además del lado de quienes rompen la ley y además obstruyendo a quienes pretenden enforzar la ley. Me parece que es la síntesis de lo que hemos estado viendo los últimos 3 meses. Jueces demócratas que son antes activistas de su partido, son antes militantes de las ideas marxistas, neomarxistas, maoístas, lo que sea que sean, pero son jueces después. Es decir, la administración de justicia, la equidad, la probidad, el esperar de ellos decisiones apegadas al derecho, bueno, eso no se lo espere usted. Esos dos personajes, la juez Dogan y el juez Cano, los dos han hecho noticia porque son el extremo de lo que está pasando en el país, y presumo que no son solamente ellos dos, Maybord. Venimos a dar un número, citando a la fuente Chuck Schumer, 253 son más o menos a los que eventualmente usted podría ver expuestos en el mismo tipo de situación. Es decir, lo ha dicho el líder de la minoría demócrata en el Senado, nosotros preparamos e inducimos y finalmente hicimos jueces de por vida, 253, cuya única misión en la vida es obstruir el gobierno del presidente Donald Trump. Así estamos, Maybord, este viernes, un viernes en todo caso revelador, desagradable, sí, triste, sí, ver la justicia americana reducida a las actitudes de un par de miserables, pero también muy claros, ahora sí, muy nítidos sobre contra qué es lo que el presidente Trump está combatiendo. Fíjate que hay unas protestas en estos momentos frente a la Corte Federal en Milwaukee, donde está arrestada esta juez, y llama la atención, y por eso lo han puesto en Rapid Response, como el comentarista en CNN, Eli Honig, dijo que estos cargos contra la juez de Wisconsin ayudan a los ilegales, a los inmigrantes ilegales, a evadir la justicia y los arrestos. Dice, saquen el tema político de aquí, esto es un crimen y ahora tienen que probar qué es lo que está pasando allí, si es un crimen o forma parte de lo que se considera una receta para la obstrucción de la justicia. Bien interesante, por supuesto que ahí aparece, y que lo diga CNN ya es suficientemente interesante, ¿no? Porque estamos viendo también cómo se ha venido comprendiendo el asunto, Eric. La propaganda es muy fuerte, ¿para qué decirles? La propaganda se está llevando a cabo en conjunto, son varios factores que están participando en el tema de la propaganda. Mientras estabas por venir con nosotros, yo estaba conversando con la audiencia sobre el caso de Venezuela-China y unas piezas de propaganda que fueron divulgadas el día de hoy, en el que aparecía prácticamente China y Venezuela como unidos por el ombligo, cosa que en el fondo termina siendo real, pero no como ellos lo estaban planteando. Por eso estábamos tratando de romper esa línea narrativa de ese relato creado, basado en algunos elementos que sí son reales. Aquí estamos hablando de 2 casos de 2 jueces de distrito que estaban obstruyendo la justicia. Bueno, el caso de Cano creo que es peor, ¿no? Porque esta no permitía que se arrestara al ilegal, el otro lo tenía en su casa alimentándolo y dejándolo jugar con las armas, ¿no? Son casos que deslegitiman al sistema de justicia estadounidense, Eric. Sí, lo más penoso es que, por supuesto, como son parte de un aparato político, van a tener activistas, van a tener los medios, van a tener otros jueces, van a tener el soporte que la izquierda siempre se da en estos casos para tratar de validar moralmente lo invalidable. Es decir, yo no creo que ningún juez en los Estados Unidos meta a su casa a alguien sin antes correrle en el sistema de la corte el récord criminal. A la hija, a la esposa, nadie se trae así un albañil a vivir a casa, ¿no? Y
Yo creo que lo que hay más allá de... Te está preguntando Milagros Linares. Interesante, ¿bajo qué condición vivía el del Tren de Aragua con el juez? ¿Novio de la hija, amante de alguno de ellos? O de todas las opciones, probablemente, ¿no? Todas las opciones de abajo. Lo cierto es que él llegó como la declaración del juez. Él llegó como un albañil a prestar servicios. Luego de un par de semanas que fue evicted, es decir, lo desalojaron del departamento donde vivía. Con otro. Y generosamente el juez le ofreció ocupar las medias aguas, ¿no? Es decir, la casita de atrás que siempre hay en todas las viviendas acá en Estados Unidos. Y el arreglo no lo sabemos, no, nadie habló de alquiler, no sabemos si rentaba, no sabemos si pagaba en género una especie, nada. Lo único que sabemos es que el hombre, de vivir en la casita, pasó a la sala del juez y de ser el peón, terminó siendo un gran camarada, es decir, una gran camaradería. Se los ve prácticamente celebrar juntos, pasar tiempo de ocio juntos. No es que el juez está en una situación social con este delincuente. El juez está de bermudas y camisas en su casa con él, departiendo, es parte de la familia. A lo mejor el novio le hija no podría decirlo. La realidad es que me parece demasiada familiaridad para que un administrador de justicia pueda tenerla, existiendo una línea de división que tiene que separarlo de muchas maneras de quienes están vinculados al crimen. Es decir, yo no le creo a ese juez que él no haya sabido quién es esta persona. He criado una hija de 16 años. Yo me doy las maneras, pero yo siempre sé con quién mi hija está. No puedo aducir a título de muy americano el padre de que voy a dejar que una chiquilla adolescente simple y sencillamente esté expuesta. Y yo estoy seguro que ese juez sabía quién era exactamente la persona con la que estaba, y aún así no supiera, con perfectos extraños, en la exposición de uso de armas, en las poses típicas de los pandilleros. Un juez que para mí es mucho más activista que juez, es de muchas maneras, incluso podría sospechar algún tipo de actividad los ligaba que no era necesariamente la relación circunstancial de él, que empieza como inquilino y termina siendo amigo, ¿no? Pienso que este juez demócrata en el estado de Nuevo México, un estado de la frontera, uno de los lugares de paso de los migrantes, alojando a un migrante ilegal, además a un migrante que estaba en proceso de remoción en su casa, más allá que el día que en la esquinita del papel decía que no era para ser removido. La realidad es que él fue detenido y fue liberado porque estaban súper abundantemente llenas las detenciones. Eso es lo que aducen ahora en los papeles oficiales. Y como estaba overcrowded, estaba muy llena la detención, entonces lo soltaron, una especie de darle, porque no lo puedes retener, una libertad condicional, un parón. El juez tuvo que haber sabido, aducir que no lo sabía, aducir buena fe a ese nivel, involucrados criminales, armas, muy pobre excusa, Maybord, muy pobre excusa, sobre todo tratándose de un juez que mal que bien es de origen hispano, es decir, es bastante difícil sustraerse del hecho de que este juez mexicoamericano, como quieran llamarlo, y el pandillero, además un conocido miembro del Tren de Aragua, no hubieran tenido una relación anterior, o al menos una relación mediada por otro tipo de interés que no fuese simple y sencillamente el haberse convertido en grandes amigos de circunstanciales conocidos. Así es, fíjate que es importante destacar aquí las declaraciones en relación a la juez de Milwaukee, Hannah Duggan, y por qué el FBI la arresta. La fiscal dijo lo siguiente, Eric. La juez se entera de que el ICE, la policía de inmigración, estaba afuera buscando al hombre, ya que había sido deportado en 2013, regresó a Estados Unidos acusado de cometer varios delitos y la víctima está en el tribunal. La juez se entera, sale al pasillo, le grita al oficial de inmigración, está furiosa, visiblemente conmocionada, disgustada, los envía a hablar con el juez presidente, regresa a la sala del tribunal y no se lo van a creer, se lleva al acusado y al abogado defensor de vuelta a su despacho, los saca por una salida privada y les dice que se vayan,
mientras el fiscal estatal y las víctimas de violencia doméstica estaban sentadas en la sala del tribunal. Le pregunto a ustedes, ¿se merece o no se merece que esa persona esté, primero que no debería ser juez, y dos, que fue realmente fragante? Estas fueron las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Wow. Bueno, a mí me queda claro que depende, si estuvo bien o mal, depende de la óptica. Si eres un juez que estás compelido y tienes un juramento similar al de los médicos, similar al juramento hipocrático que hacen los doctores, de tener un actuar y un criterio y un juicio siempre ecuánime, de mantenerte, de no tomar partido, eso es un juez. Y además de servir a la Constitución, lo cual implica obviamente la subsidiariedad de esta juez y la cooperación que le debe a los otros departamentos del enforzamiento de la ley. Una juez que decide olvidarse de ese juramento, de sus compromisos constitucionales, de sus obligaciones para con otras agencias del gobierno federal y convertirse en accesorio de la fuga del delincuente, eso no es una juez, eso es un activista político. Ese es alguien que está convencido de que el presidente que ha ganado con la mayoría absoluta no debe ser presidente, que ya dice muchísimo de ella como activista. Está convencida de que el sistema judicial del que ella es administradora no funciona, entonces lo va a reparar ella y va a abrir un boquete en la puerta del costado del Palacio de Justicia para ella operar su propia lógica de justicia. Y finalmente de que ella no cree que su juramento a la Constitución es más importante que sus ideologías personales. Eso para mí está claro, Maybord. Así que no sé si hay delito o no, eso lo dirá doña Pam Bondi, lo dirá algún tribunal. Obviamente que hay delito, porque ella llevó a los oficiales de inmigración, a los fiscales, a hablar con otro. Se paró, salió de su corte, llevó a los fiscales a hablar y a entretenerlos, luego se llevó al abogado y al acusado que andaban buscando y dejó a las víctimas del caso que estaba atendiendo en la sala y ella se los llevó a su despacho y los sacó. Y por supuesto que hay delito, es obvio que hay delito. Eso es lo que está diciendo la Pam Bondi. Ella, la juez, se encargó de hacer eso. Lo repetimos, la juez se enteró de que los policías de inmigración estaban buscando al hombre que ella protegió. Lo habían deportado en el 2003 y regresó ilegalmente y fue acusado de cometer delitos graves y las víctimas estaban en el tribunal en ese momento. A lo que se entera la jueza, sale al pasillo, le grita al oficial de inmigración: estoy furiosa, visiblemente conmocionada, disgustada, y los envía a hablar con el juez presidente, es decir, ella los desvía y los envía a otro lugar. Mientras tanto, regresa a la sala del tribunal y se va con el acusado y el abogado y los saca a su despacho y luego por una salida privada y les pide que se vayan, mientras los fiscales estaban hablando con quien ella los había mandado a hablar y las víctimas estaban sentadas en el tribunal esperando justicia y la juez salvando al criminal y al abogado de la defensa. Por supuesto que esto no es normal y de allí que la hayan mandado a buscar con el FBI. Vamos a ver en dónde la van a juzgar, porque si la juzgan allí y los jueces son demócratas, muy difícilmente los que la van a juzgar vayan a tener algún tipo de tentación. Igual que lo que pasa con este otro Cano, ¿no? Vamos a ver dónde queda, para dónde lo van a ir a juzgar. Yo supongo que por la vía jurisdiccional va a tener que ser allí mismo, pero por la vía política no sé si está garantizado que haya justicia o que los fiscales se vayan a quedar con las ganas de que se le busque a esta gente un tipo de justicia, porque también, a ver, es muy difícil lo que estamos hablando, Eric. Bueno, lo que pasa es que este es un proceso que debería tener un tribunal especial. Es la acusación del gobierno federal, no es una acusación de un delito ordinario. Esto es colusión para obstruir la acción del gobierno federal. Y vamos a llegar, y creo que quizá está viéndolo de esa manera el presidente Trump, vamos a llegar a la circunstancia de dilucidar lo que tú dices. Lo que correspondería siendo un juez es un impeachment,
lo que correspondería es que haya un acto de revocatoria, y ese acto de revocatoria seguramente tendría que tomarlo el Congreso. Y la ciudadanía va a estar mirando qué hace el Congreso, donde hay una mayoría, pero es una mayoría relativa sobre este tema. Si lo dilatas y aquí está, sin embargo, la paradoja, Maybord. En otras circunstancias, los jueces demócratas apuestan a ganar tiempo, a que las causas estén ahí sin ventilarse mientras el resto de la gestión del presidente Trump acaba, y ellos viven en la esperanza de recuperar el poder, como dice don Jamie Raskin. Pero por el otro lado, la paradoja está en que cuando esto llega, si llega a manos del Congreso y no se hace nada sobre este juez, la administración Trump no va a soltar esto un solo día. Y la gente, los ciudadanos, van a vivir cada día conscientes de que en la novela nada pasa y que el gran problema para deshacerse de estos jueces activistas, de estos demócratas con toga, pasa por recuperar el control pleno del Congreso. Es lo que vengo abogando desde el principio yo. El movimiento conservador no debería cejar, debería hacerse consciente de que lo que nos dijo en su discurso en CBS, don Chuck Schumer, el líder demócrata de la minoría, es cierto. Ellos nos construyeron una especie de línea de contención de la democracia, poniendo 253 jueces. ¿Qué más nos dice este dato, Maybord? Nos dice que ellos ya sabían en mayo del año pasado, cuando empezó este proceso siniestro de infiltración de activistas, de darles toga al activismo demócrata, ya sabían que habían perdido la elección. Seguramente tuvo que ver con que todos entendían que Kamala Harris no iba a poder ir a ninguna parte y que Biden era todavía peor. Pero además ya sabían que era inminente la derrota en las cámaras legislativas. Ellos ya lo sabían, más allá de toda la propaganda que nos contó CNN, las mentiras, las encuestas falsas, que ellos son duchísimos, diestros para hacer encuestas que soportan lo que el día anterior sus anchors de televisión dijeron, y nos contaron un año completo de mentiras, sabiendo que ya habían perdido. La prueba es que estaban preparando una línea de contención judicial para lo que ellos sabían iba a ser un gobierno del presidente Donald Trump. Yo creo que esto se agudizó cuando vieron, quienes urdieron esto, cuando vieron que de Butler salió un más fortalecido Donald Trump. Y entonces entendieron de que la última línea de defensa de este esqueleto de Estado comunista que nos dejó Joe Biden eran los jueces. Y que estos 253 iban a actuar como hombres bomba, Maybord. Así como la juez Duggan, así como Cano, dispuestos a inmolarse para defender ese esqueleto, esa estructura de base que ya había construido de un Estado comunista, la administración Biden. Así que la tarea no es fácil. Esos son hombres bomba, van a pelear, y lo que necesitamos es que el movimiento conservador, especialmente el movimiento conservador hispano, no se desmovilice y sepa que la única manera de sacar a ese aparato de contención judicial, a esos 253 hombres bomba, a esos 253 demócratas con toga infiltrados en el poder judicial, es lograr al año siguiente, no ya queda nada, al año siguiente, en 2026, una mayoría todavía más contundente en las cámaras para poder revocar a los jueces federales. Ese es el objetivo político de MAGA hoy día. Ese es el objetivo político de este presidente, al que queda claro, los demócratas no lo dejan gobernar. Perdieron todo, perdieron la presidencia, las cámaras, perdieron en el colegio, y aún así se han desplazado al nivel de contención judicial, han puesto sus 253 hombres bomba con toga ahí y están obstruyendo la agenda que nosotros le dimos al presidente Trump. La única manera de darle la capacidad total de gobernar al presidente Trump es garantizar que los números los tengamos en el Senado y en la Cámara Maybord en las elecciones de medio término del año que viene. Sí, fíjate que estaba leyendo, Eric, el currículo de esta juez que fue arrestada, y es bien interesante, ¿no? Lo que uno la ve y uno dice, wow, o sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Ella fue designada juez de circuito en Milwaukee en el 2016,
pero ella era conocida por ser activista en foros comunitarios, causas vinculadas a la justicia social, es de formación marxista. Y él siempre lo decía, ¿no? Que ella iba a defender la causa a como diera lugar. Bueno, supongo que hasta ahora, ¿no? Y por eso ella defendió a Eduardo Flores Ruiz, que era el presunto criminal que andaban buscando porque ya tenía muchas víctimas en su sala. Y por supuesto que esto también pone en evidencia la formación de estos jueces, la formación marxista, la formación leninista, y muchos de ellos con un trabajo hecho en las comunidades buscando justamente eso. ¿Cómo llegan los jueces? Te preguntan, ¿cómo llegan los jueces a ser jueces? En el caso, los tiene que designar el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién busca los jueces? O sea, los candidatos. El partido los busca. Y hay unos que, los buscan en las zonas, en el área académica. Pero son del partido. Solo que el presidente Obama batió récord nombrando a los jueces que son vitalicios y no se van. Interesante esto, ¿no? Bueno, es importante que la gente lo sepa y lo entienda. Es importante que sepan que les regalaron poder total, sin pesos ni contrapesos, sin facts and checkings, a 253 demócratas, escogidos además porque sabían que iban a comportarse así, como Cano y como Duggan, no por la capacidad. Imagínense ahora en manos de quienes han estado las decisiones cada vez que ha habido el caso de una Laken Riley, el caso de esta muchacha Ibarne Garay. Imagínense en manos de quienes han estado las decisiones. El año pasado, yo sé que Joe Biden ni siquiera quizás se enteró por el nivel de enajenación, de alienación que ya tenía mentalmente, pero le reclamó a los Estados Unidos por 3 semanas consecutivas haber dado un perdón al asesino de un joven que era una promesa del deporte, por una decisión judicial completamente errática. Y bueno, imagínense en manos de qué jueces ha estado la justicia durante estos últimos 4 años, en los últimos probablemente 16, saltándonos la administración Trump, la primera en la era de Obama, por jueces que tenían que calificar como cuotas de diversidad, equidad e inclusión. Esa era la calificación. No importaban las notas, no importaba si salías de una escuela como Yale o si salías de la Universidad de Santa Clarita, no interesaba. Interesaba que tú tenías que ser un convencido de la ideología woke, un operador, un activista de la ideología de izquierda del presidente Obama. Gravísimo, Maywood. Muy grave, muy grave. Por cierto que el presidente llegó a Roma para asistir a la funeral del Papa y todo lo que eso representa, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿por qué tú crees que el presidente Donald Trump haya decidido ir a asistir a lo del Papa? Parece una cumbre geopolítica en lugar de la muerte del líder de la Iglesia Católica. Yo pienso que es porque el presidente ha entendido que él es el presidente de un contingente, de un conglomerado en los Estados Unidos, del que nadie se asumió presidente desde John Fitzgerald Kennedy, el mundo católico. Los estadounidenses católicos quieren ver a su presidente estar ahí y mandar un mensaje al mundo. El mensaje es: we care. Nos importa lo que pase con Roma. Estamos conscientes de que esta no es la guerra de los Estados Unidos solamente. Esta es una batalla cultural. Está la cultura occidental bajo asedio. Y el nervio doctrinal de la cultura occidental es el cristianismo. Estamos en un momento en que Dios, en su generosa grandiosidad, decidió llevarse a Francisco arriba. ¿Qué cuentas le pedirá? ¿Qué cuentas él dará? Eso es entre ellos dos. Pero, ¿por qué escogió este momento?
precisamente porque es un momento en que América, los católicos de América, los cristianos de América necesitan un otro líder de ese lado del océano, un líder de la iglesia que entienda que la religión, que la fe cristiana está bajo asedio. Era el momento y Dios sabe por qué hace las cosas. Sí. Y hablando de cosas extrañas y locas que pasan en el mundo, porque dale que sí es que la cosa está loca, Eric. Pareciera que estamos viviendo también el ahora, nosotros decíamos en Venezuela, la hora loca. Se prendió y la hora loca, pues arrancar y ahí a bailar todo el mundo, porque es que es una verdadera locura, ¿no? Pero Petro, ¿se acuerdan de Petro ustedes? Petro, la tortura de allá de Colombia. Leiva le hizo un boquete en el casco de la nave, ¿no? Sí, pero hoy el ministro Armando Benedetti, que era el embajador de Colombia en Venezuela, muy pana burda de Maduro, sale con esta perla. El 1 de mayo, es decir, la próxima semana, que se celebra el Día del Trabajador y va a haber una marcha, será la mini reelección del presidente Petro. ¿Qué tal? Hoy no tenemos a Bernardo, pero lo vamos a invitar la próxima semana. ¿Qué tal? Le hubieses descompuesto la cena al pobre. Dios, pero es que la Constitución de Colombia no permite que Petro se reelija. Dice, el primer mandatario ha negado en repetidas ocasiones tener intenciones de quedarse en el poder por más tiempo de lo estipulado en la Constitución política. No obstante, asegura que espera que alguien afín a su proyecto lo reemplace. ¿Será Benedetti? ¿Qué piensan ustedes? Era lo que nos faltaba. Por cierto que Petro iba a ir a las exequias del Papa y preparó todo y de pronto dijo que no iba. Y no iba porque supuestamente el médico le dijo que no podía viajar. Sin embargo, anda peleando con los italianos porque no lo invitaron para la celebración de la liberación. ¿Qué te parece? Me parece que otro que vamos a extrañar ahí es el mejor amigo de Francisco, además, Maduro. No puede ir. Y la jefa número 2, bueno, que en el fondo ella es como que la número 3, ella la mensajera. Ella no puede ir porque el José Luis Ábalos está en problemas allá y tú sabes que ella no puede pisar Europa, con la excepción de que esté Ábalos en el aeropuerto de Barajas, pero como Ábalos no puede ir al aeropuerto de Roma para cargarla y que ella entre a Italia sin que pase, sin que la pise, entonces no puede porque Ábalos está en líos allá en España, pero si no estuviera en líos, Delcy segurito que iba para el Vaticano. Además, muy, muy trajeada para el momento, ¿no? Pero no va a poder ir porque Ábalos no la puede cargar. Y las maletas se las van a dejar entrar porque imagínate que, entre otras cosas, se triplicó la seguridad en Italia porque hay miles y miles y miles de personas que están llegando. Y usted se imagina que a Delcy le dé por llamar a Ábalos para que la cargue y entre a Italia sin que pise. Como pasó en España. Uf. Eso sí que sería divertido, pero no van ninguno. No va, solamente va el embajador y, bueno, cualquier otra figureta que tiene el régimen en Italia, donde, por cierto, hay mucho dinero proveniente del crimen organizado venezolano allí invertido. Y donde esta señora que ustedes ven en pantalla también tiene muchos negocios, igual que los representantes de la poliburguesía venezolana, que son los testaferros del régimen. Allá en Italia hay muchos. En Milán, y en Roma, edificios completos. Esos son los ricos de la era de Chávez, ¿no? Esos son los ricos, los ladrones que se robaron los fondos de los venezolanos. Pero así está. Bueno, Petro no va. Ya Trump está. Vamos a ver las imágenes que se van a dar mañana. Pero a mí me hubiese gustado estar ahí, Eric. ¿A ti no? Bueno, seguramente que van a buscar tener algún espacio, pero el protocolo es demasiado severo. No creo que haya un espacio siquiera para más de una sonrisa, por ejemplo, entre Zelensky y Trump, que Zelensky debe estar desesperadísimo
No, pero Trump anda bravo con Zelensky por lo que dijo y por lo que parece que volvió a mentir, ¿no? Pero mira, Petro le lanzó una puya al gobierno de Italia porque no lo invitaron a la liberación. No me invitan a nada, pero el Papa Francisco sí lo hizo muchas veces. Pobre Francisco, realmente me da una enorme tristeza ahora que no puede defenderse. Ya no se defendía por altura, por dignidad mientras estaba vivo, pero ahora que no se está defendiendo ya más, le están achacando cada cosa al pobre Papa. Por cierto, que me enteré de un chisme hoy de Colombia que se van a morir, porque es que es insólito. Petro se hizo un lift, se quitó las arrugas y anda cosido. Y todo el mundo me pregunta como por qué más o menos, ¿será que va para la campaña o qué? Lo vieron en el show que hace él en la televisión y me contaban, tú sabes que ahí había gente que vio que tenía todas las posturas por aquí, por estos lados. Y se puso pelo, que está más peludo ahora, peludo y sin arrugas, es decir, o sea. Dime, Maybor, ¿cuál es el camino que estaría pretendiendo seguir para habilitarse un segundo mandato? ¿Una reforma constitucional? Ese sería su sueño, una asamblea constituyente, que la pida el pueblo y que las instituciones se vean obligadas a aceptarla. Está llamando a una consulta popular también, pero yo creo que lo van a hacer como lo han hecho en otros lugares, que van a generar un movimiento de abajo hacia arriba con los indígenas, con los pobres y apoyados obviamente con el crimen organizado transnacional. Los pobres de él. En Colombia está pelando, pero lo odia. Y algunos pobres importados, me imagino, del lado de Venezuela. Los pobres importados de Venezuela, que son rojos rojitos también, y unos de Cuba que también son. Que me late que varios de los que les mandamos hasta hace poco van a aparecer en Colombia para ese proceso. Sí, pero fíjate que es interesante el tema porque Petro se le trató de eliminar por la violación de topes en la campaña electoral. Recuérdate que Benedetti, peleándose con Laura Sanabria, dijo que él sabía cómo meter a en el foso, ahora lo está lanzando de presidente otra vez, pero en aquella época había un pleito entre ellos dos, él estaba en Caracas, Petro en Bogotá y no se hablaban y Laura Sanabria estaba en el medio. Y esos son los fulanos audios de Benedetti que contribuyeron a otras evidencias para que se implantara la demanda sobre la violación de los topes, pero ahora pues la Corte dijo que ese caso ya se iba a desestimar, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. ¿Qué es lo que se está aspirando? Es que la próxima semana va a haber una decisión que no se sabe cuál será, porque va a ser en la Corte. Y es porque hay unas leyes en Colombia que penalizan que se les llame terrorista o no importa que se le califique a los ciudadanos colombianos de algo que no son, y esto lo hizo Petro. Petro tenía que pedir disculpas. Por ley, después que lo hizo, tenía que pedir disculpas a los colombianos, pero a muchos de ellos, incluyendo María Fernanda Cabal y varios otros. Pero él no lo hizo. Y se está acabando el tiempo de que como él no pidió perdón, no pidió excusas a la gente que él insultó, pues ahora eso tiene, de acuerdo a la ley, una pena de cárcel. Él supuestamente, él dijo, bueno, que me lleven preso, pero yo no voy a pedir perdón porque esos son los que son. No se sabe, pero tomando en cuenta la infiltración que hay en las cortes, es como pedirle peras al olmo, ¿no? No sé. Vamos a ver qué pasa, pero hay mucha gente que está entusiasmada de que al menos Petro vaya a la cárcel. Y yo voy a decir algo. Si Petro va a la cárcel por decirle a la gente el terrorista o whatever que les dijo, cualquier insulto, eso de ir a la cárcel por unos días, porque nada más que por unos días, puede ayudar a Petro, porque lo ayuda a victimizarse. Entonces no sé si lo van a hacer, pero eso podría ayudarlo, porque
Si no, pregúntenle a Lula da Silva. Sí. Ayuda. Si no, pregúntenle a Hugo Chávez. Bueno, ya a Hugo Chávez no se le puede preguntar porque se murió, se fue. No, pero él fue el padre de la victimización táctica, ¿no? Claro, pero estar en la cárcel es una ayuda sustancial. Es un rito de pasaje en la política latinoamericana. El único que no fue a Leopoldo López, pero el resto les ha funcionado. No, o sea, si Petro va a la cárcel, a lo mejor puede tener un efecto contrario a lo que muchos están esperando. Eso sería terrible porque ya es suficiente con todo lo que le pasa a Colombia, con ese tipo adentro, para seguir. Eric, hablamos de la señora Leticia James, hablamos de los jueces. No sé si hay algún otro tema pendiente. Pienso que lo importante es mirarlos todos. Este es un efecto de conjunto. Está lo de Pete Hegseth en el Departamento de Defensa. El Pentágono está en clara conspiración para bajar al secretario de Defensa. Está usando todos sus operativos civiles y militares para filtrar cosas, probablemente cosas que pasan, pero probablemente más cosas que son efecto de una hipérbole, ¿no? Tratar de mostrar de que el presidente Trump tiene como secretario de Defensa alguien que no debe serlo. Recuperar, en el fondo esa es la intención, recuperar el Pentágono y, por supuesto, la industria de la guerra, la capacidad de ser ellos quienes nombren al secretario de la Defensa, como siempre ha sido, como ellos creen que debería seguir siendo. Alguien que no le responda al presidente Trump, por supuesto, alguien que le responda a ellos, a los warmongers y a ese grupo de generales apuntados y escogidos por quienes están en el negocio de las armas, ¿no? La industria de la defensa, le dicen tan rimbombantemente, y son simple y sencillamente mercaderes de la guerra, pero en un mercado que quizá es el mercado más lucrativo del planeta, en un mercado en el que, bueno, realmente las cifras son astronómicas, ¿no? Es decir, cada ítem cuesta billones, millones de dólares, cada jet, es decir, la guerra, como a este punto se la está haciendo, el tipo de instrumentos, de vehículos, de municiones que se necesitan, es una industria muy lucrativa, puede comprar muchísimas conciencias y tiene demasiados empleados. El Pentágono, lamentablemente jueces federales han evitado que esta y otras agencias del gobierno puedan ser limpiadas por el presidente Trump. El Pentágono tiene armado ahí un equipo de burócratas, gentes de uniforme y sin uniforme que han trabajado muchísimo tiempo para esa lógica perversa de los industriales de la guerra, ¿no? Era muy difícil creer que no iban a ponerle trancadillas, zancadillas, e incluso forzarlo a dar pasos en falso a quien quiera que hubiese elegido el presidente Trump, que no fuese uno de la lista que están acostumbrados ellos a mandar a la Casa Blanca. Así estamos, ese es otro de los grandes escenarios. No sabemos qué va a pasar con Pete Hegseth, pero es lo mismo con Marco Rubio. Vive ahí, duerme con el enemigo, Maybord, rodeado de burócratas que tienen unas lealtades construidas a lo largo de los años y de las prácticas corruptas, lealtades al sistema político, al establishment, lealtades al pantano. Y eso es algo contra lo que la administración Trump está tratando de luchar. Por eso es importante, Maybord, verlo en conjunto, porque el obstáculo para poder avanzar son 235 o 253 jueces federales que en realidad son activistas demócratas. Puestos de emergencia, es una brigada, no sé si les gusta Star Wars, pero es una brigada de Stormtroopers que nos han infiltrado y que están ahí listos a reventar en el momento que tengan que defender, en realidad, el tema de fondo, la inmigración propelida por el expresidente Joe Biden. Eso es lo que están defendiendo. No quieren que se saque ni a uno, porque una vez instalada la lógica de la deportación, hay casi, ¿cuántos son? 10 millones, Maybord, 15, el número ya no estoy seguro, que entraron así igual que todos estos, de manera ilegal, los últimos 4 años, con un propósito muy claro. Tú lo decías esta mañana, creo que en una publicación de Amuse,
con el propósito de darle una ventaja electoral en votos a los demócratas para mantenerse sin el respaldo de los norteamericanos, pero con gente que ellos han metido dentro de los Estados Unidos para permitirles votar y romper el equilibrio electoral. Ese es el propósito de fondo. Es el propósito de fondo. Bueno, nos vamos a ir, sí, recomendándoles este trabajo que publicamos en Venezuela Política sobre un desfalco millonario. La policía de Brasil reveló un millonario fraude en los programas de asistencia para ancianos venezolanos en Brasil. La policía dijo que una investigación arrojó un desfalco al Beneficio de Atención al Anciano, BPC Loans, que atiende a la tercera edad en el estado de Roraima. No podía ser de otra forma. El operativo se denominó Cociato y permitió que las autoridades policiales lograran arremeter contra criminales señalados de cometer el fraude en programas sociales dirigidos a los ancianos de Venezuela radicados en Roraima. Aquí les dejo el enlace por si lo quieren pasar a leer. Pasen por nuestro blog Venezuela Política. Tenemos toda la información sobre el Tren de Aragua, sobre los casos judiciales y, por supuesto, sobre la corrupción roja chavista. Pero ahora sí nos vamos, Eric. ¡Feliz fin de semana! Gracias, prometo estar más descansado el lunes. Prometido ya, sin las abejas, vamos a decirle que te quiten el polen. Un abrazo gigante, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a través del super chat. Félix Guedes, un abrazo, Nesta. Ahora sí te toca el bar, y recuerda lo que nos dejó, la enseñanza que nos dejó Luis J. Martín de Libres 2.0. A ustedes no los pueden votar del bar. Si los votan, se quedan, pero nunca se vayan. Eso era lo que nos decía él. Y él nos juraba, Luisito nos juraba y nos jura todavía que él nunca se ha ido de un bar. Nunca se ha ido de un bar, así que no te vayas. Nesta, Lontan, un abrazo a todos. María Isabel Valencia, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz viernes, feliz fin de semana, váyanse a rumbear. Martín Pastor, vaya a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a ver, mira, el café colombiano es muy rico. Uy, sí. Juan Valdés me encanta. Y esto es cuña gratis, no me pagan. Y Oma también me encanta. Un abrazo. Feliz noche a todos. Nos despedimos con el mensaje de la